Siempre me ha llamado la atención la forma como el Señor, hermano, da instrucciones a su pueblo para que éste se dirija, ¿verdad?, en este camino que tenemos por delante. Y de hecho, usted sabe de que se nos exhorta en varios lugares. Por ejemplo, en el capítulo 12 se nos dice que tenemos que correr la carrera con paciencia. Usted recuerda ese pasaje, ¿verdad? Dice porque los ojos deben de estar puestos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Así que ahí tenemos una instrucción. También se nos dice el camino que tenemos por delante. Eso está en Josué, en el capítulo 3, dice, es un camino por el cual nunca han pasado, dándonos a entender que es una jornada en la que probablemente vamos a encontrar cosas nuevas y en la que, muy seguro, para poder transitar por él necesitamos instrucciones, porque es algo que nosotros no conocemos. De esa forma, las Escrituras definen el recorrido que se nos presenta adelante en este llamamiento que Dios nos ha hecho. Pero no solamente eso, también recuerdo que el Señor Jesús dice que el camino es angosto, ¿recuerda usted? Y dice que la puerta es estrecha, dándonos a entender también que el camino sería muy fácil perderlo de vista y si nos descuidamos en cualquier momento podríamos poner un pie fuera de él, ¿verdad? Así que tenemos la necesidad de un guía, tenemos la necesidad de alguien que dé directrices de cómo es que se debe de caminar por el camino. La instrucción para entender todo esto es aquella misma que se le dio a Saulo de Tarso cuando fue derrumbado en el camino a Damasco. Usted sabe que dice que cayó, muchos dicen del caballo, ¿verdad? Pero la Biblia no habla del caballo, solo dicen que cayó y que mientras estaba en esa situación postrado, una gran luz del cielo vino sobre él y una voz en hebreo que le hablaba. Y entonces Saulo hace esta pregunta y dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mostrando ahí la actitud correcta nuestra frente a las cosas de Dios. Nosotros tenemos que venir a la casa del Señor y permanecer en el camino de Él, precisamente con la actitud de esperar instrucciones, de esperar que se nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Así que también, hablando de esto, ahora mismo viene a mi mente el Salmo 119, donde habla de los jóvenes y dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Dice, con guardar tu palabra. Y con ello pues nos da a entender que en este camino, el que se nos llama a recorrer, vamos a encontrar mucha basura al frente. Vamos a encontrar también obstáculos que los vamos a tener que remover y que lo que nos va a servir para realizar esa tarea es la palabra del Señor. Por eso dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Hay muchas cosas que hay que hacer a un lado, ¿verdad? No solo los jóvenes, todos, de cualquier edad, los niños, los mayores también, pero principalmente los jóvenes. Hay al frente muchas cosas, hermano, que tiene que hacerlas a un lado, no le sirven para nada, aunque usted joven vea que allá la gente se ocupa de esas cosas. Aunque usted vea que en el colegio, en la universidad o en el trabajo, otros le dedican alma y cuerpo a todo eso, usted debe de ir a la palabra y ver qué es lo que ella dice y nos vamos a dar cuenta que hay mucha basura, muchas cosas que hay que eliminar. Pero también el Salmo 119 dice, lámpara es a mis pies tu palabra, dice, y lumbrera a mi camino. Como ve usted, hay muchas instrucciones que se nos dan respecto a cómo es que nosotros debemos de dirigirnos en esta etapa. De hecho, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, usted va a encontrar que al principio se le denominaba al cristianismo con una terminología muy característica de lo que estoy diciendo. Se hablaba de el camino, usted lo va a encontrar ahí en su Biblia. Más o menos hay como unas 7 citas en el libro de los Hechos donde se habla de la vida cristiana como el camino. Y es que verdaderamente esto es una ruta. Estar en Cristo literalmente es vivir a la sombra de lo que dice Juan 14:6, donde Él declara, yo soy el camino. ¿Dicen amén? La verdad y la vida. Así es que la lectura que hemos tenido también nos alumbra y nos aclara la actitud y cómo es que debemos de permanecer en este camino. Y dice
que la actitud correcta, según los dichos de Pedro, es la siguiente. Él le habla a la iglesia y le dice en estos términos: yo les ruego, dice, a ustedes, como se le habla a un extranjero y como se le habla a un peregrino. Y les dice que se abstengan de los deseos carnales, porque estos, dice, batallan contra el alma. Pero es interesante que habla de que le ruega a los hermanos como que si fueran extranjeros y peregrinos. Por cierto, el pasaje que leímos acá en Hebreos, cuando habla acerca de Abraham, de una forma similar, usted lo leyó en el verso 8, dice que Abraham, siendo llamado por Dios para recibir, dice, para salir al lugar que había de recibir como herencia, salió, dice, sin saber a dónde iba. Primera situación. Y luego dice, allí habitó como extranjero en la tierra prometida, lo hizo como en tierra ajena, dice, y dice que entonces habitó en tiendas por la fe con Jacob y con Isaac, coherederos de la misma promesa, porque había algo en él, había algo en su sustancia interna que era muy fehaciente, dice, porque aunque era extranjero acá, oiga, dice, esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea que había algo en ese hombre que le capacitaba y que le permitía tener aquella actitud frente a la vida. La actitud de él en este mundo mientras transitaba por él era la de un extranjero. Él consideraba el terreno que pisaba, el camino natural sobre el que caminaba, como que era ajeno, literalmente, porque dice que adentro, decía, habitaba un pensamiento esencial. Él estaba seguro de algo, de que para él estaba preparado, oiga, una ciudad que tiene fundamentos, una ciudad, dice, cuyo arquitecto y cuyo constructor es Dios. Hermanos amados, cada vez que usted encuentre en la Escritura algo que se refiere a Abraham, de forma inmediata aplíquelo a su vida, porque el último verso del capítulo 4 de la carta a los Romanos dice, no solo con respecto a Abraham se escribió esto, dice, sino también con respecto a nosotros. Y luego describe quiénes somos nosotros para que no nos confundamos, ¿verdad? Esto es, dice, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor. Así es de que si la actitud de Abraham, hermanos amados, fue precisamente esta, de andar como peregrino y de vivir como extranjero, yo le digo, usted tiene el mismo llamamiento. Literalmente, Pablo en la carta a los Romanos dice que nosotros tenemos que seguir las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham, dice, antes de ser circuncidado. Y Abraham andaba como extranjero, hermano. Abraham andaba como peregrino y consideraba toda esa tierra como una tierra ajena. Siempre me llama la atención también que en medio de toda esta circunstancia, dice que Abraham no heredó ni siquiera lo equivalente a la planta de su pie. Ni siquiera eso. Pero eso sí, vino él y algo compró y eso le pertenecía. A ver quién se recuerda qué fue lo único que compró Abraham en este mundo. Muy bien, mire, Byron se acuerda. La cueva de Macpela. La cueva de Macpela. Es interesante e importante que no se le olvide eso, porque si algo le pertenecía a Abraham y algo era de su propiedad, y por eso él pagó un precio y él lo administraba y él lo manejaba y era responsable, aquí en la tierra era la cueva de Macpela. Y la cueva de Macpela, ni más ni menos que era el lugar donde iba a enterrar él a su esposa, donde lo iban a enterrar a él, donde enterraron a Isaac y donde murió también Jacob. Y también dice la Biblia que José en Egipto dio mandamiento acerca de sus huesos. Y él dijo, no me vayan a dejar aquí en Egipto,
llévenme a la tierra, al sepulcro de mis padres. Y habla la escritura que José, hermano, fue llevado también a la tierra de Canaán y depositado sus restos mortales ahí en la cueva de Macpela. Porque el pueblo de Dios sí tiene una posesión en este mundo, y es la cueva de Macpela, el lugar, ¿sabe dónde? Donde se muere, hermano. El lugar donde se muere. No vaya a malinterpretar lo que le estoy diciendo. Vea esta situación. Macpela, vertido directamente del hebreo, significa redil. Eso es lo que significa Macpela. La cueva de Macpela era una cueva, o sea, en el Antiguo Testamento las cuevas eran usadas como rediles. Usted va a encontrar que en Primera de Samuel, también en una ocasión, David escapándose y huyendo de Saúl, dice la Biblia que se fue a esconder a una cueva. ¿Recuerda usted eso? Y dice que la cueva estaba en el camino y que la cueva era un redil de ovejas. Mientras estaba ahí en la cueva, mientras estaba en ese redil de ovejas, dice que Saúl lo buscaba, hermano, por todos lados y no lo encontraba. Finalmente, Saúl viene y cansado del camino se va a meter a la cueva y dice, aquí vamos a descansar, y se echan a dormir. ¿Y qué si en la cueva, en los rincones de la cueva, estaba David con sus 400 hombres? Y uno de sus generales le dice a David, este es el día que ha hecho el Señor para ti, trayendo a tus enemigos y poniéndolos en tus manos. Y le dice ese general, dame permiso, dame la orden, yo voy a agarrar una lanza y solo un golpe le voy a dar, porque ahí está tu enemigo, al alcance de tu mano. La gran lección es que mientras nosotros estemos en el redil del Señor, los enemigos van a estar bajo la planta de nuestros pies. Dicen amén. Pero por eso es crucial y por eso es importante, hermanos amados. Amén. Esto que he insistido mucho. Ahora, dice la Biblia que además de esta experiencia que tuvo David con Saúl, ahora aparece Abraham en una cueva. Ese redil también sirve para algo. Sirve para morir. En el Nuevo Testamento, a todos nosotros y a todos los cristianos de todas las eras, se les hace un llamamiento. Y es un llamamiento a morir a lo terrenal. Dicen amén. ¿Qué significa eso de morir de lo terrenal? Es decir, se dice de muchas formas, ¿verdad? También dice que hay que despojarse del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Yo le pregunto, ¿dónde aprende uno a desvestirse del viejo hombre que está viciado conforme a deseos engañosos? ¿En el restaurante? ¿En el cine? ¿En la reunión? ¿En el churrasco? ¿En la universidad? ¿En el trabajo? ¡En la iglesia, hermano! En la congregación donde hay exhortación. Por eso vuelvo a decir que es importante que desde el púlpito lo que se predique es la palabra, porque es un lugar que te tiene que ayudar a recordarte algo crucial e importante, que también dice Pablo en Gálatas 2:20, a ver si lo recuerda. Ahí dice, ya no vivo yo, dice, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tenemos necesidad, hermano, de aquella realidad que también expresó Juan el Bautista cuando dice, es necesario que Él crezca y es necesario que yo mengüe. Aquí en las Escrituras dice, haced pues, dice, morir lo terrenal. Es necesario, gracias hermana, es necesario para que nosotros podamos experimentar, hermano, la vida abundante y la visitación del Señor sobre nuestras vidas, que chequeemos, que andemos por el camino del Señor con la actitud apropiada, la que es bíblica, literalmente, como peregrinos y como extranjeros. Abraham, el peregrino y el extranjero por excelencia, que anduvo como forastero por todas aquellas regiones, que no heredó, dice, ni la planta de su pie, solo tuvo una posesión, solo tuvo algo que era de él y que le pertenecía, y aquello era el lugar donde él iba a enterrar a sus seres queridos, esa cueva que era un redil. Yo con esto quisiera decir, hermano, mire, si algo tenemos nosotros que cuidar,
en esta experiencia, hermano, terrenal, es el redil de las ovejas. Dice amén. Por eso lo que pasó nuestra hermana Silda a pedir y a comentar delante de todos ustedes es algo tan importante. Es responsabilidad de cada uno de nosotros cuidar, hermanos amados, el redil de las ovejas. Bueno, ahora vaya conmigo al libro de Génesis, por favor, porque aquí vamos a continuar con este tema viendo en capítulo 26, por favor, la experiencia del patriarca Isaac, tocante precisamente a esto que estamos mencionando. Aquí dice Génesis capítulo 26, desde el verso número 1. Cuando lo tenga, por favor, diga amén. Dice, después hubo hambre, dice, en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Dice, y se fue Isaac con Abimelech, el rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, oiga, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra. Y aquí hay tres cosas. Número 1, estaré contigo. Número 2, te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré estas tierras. Y número 3, confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia, dice, todas estas tierras. Tres cosas le ofrece el Señor. La primera de ellas es, te bendeciré. La segunda de ellas, estaré contigo. Y luego le dice, te confirmaré, pero le demanda que ande como extranjero en la tierra. A veces se nos olvidan las cosas, hermano, que el Señor quiere de nosotros. No sé si dice amén. Somos muy olvidadizos. Es parte de nuestra naturaleza, hermano. Somos cortos de vista, ¿verdad? Por ser ovejas de los prados del Señor, ya le he dicho algunas veces que somos altamente influenciables, ¿verdad? Meta usted la oveja en el gallinero y a los 20 días la oveja va a estar intentando cacarear y poner un huevo, hermano, ¿verdad? Así son las ovejas. Y así somos nosotros también, ¿verdad? Deje usted los prados del Señor por un tiempo y verá usted cómo la influencia del mundo en su vida empieza a permear, ¿verdad? Porque así somos las ovejas. Isaías 53 dice, cada uno, dice, tomó por su propio camino. Cada uno, dice, como oveja se extravió. Así son las ovejas. Necesitan que estén constantemente arriándolas, ¿cómo podríamos decir? Pastoreándolas. Pablo decía, repetir las mismas cosas para mí, dice, no es gravoso y para vosotros es seguro. Por eso qué importante es que esté constantemente, como dice el buen dicho, ¿verdad? Yendo al cántaro al agua, porque al fin logra resultados. Y en la iglesia, hermano, es importante estar recordando todas estas cosas. Pero digo que se nos olvida porque el Señor utiliza sus metodologías para que te recuerdes que eres su pueblo. El Señor utiliza sus metodologías para que te recuerdes el llamamiento del cual tú eres objeto. Porque tenemos ese problema, hermano. La corriente allá afuera del mundo es muy poderosa, es muy fuerte. Y el consejo de Pablo es que no nos conformemos a este siglo. Que nos mantengamos, hermano, en alerta, cuidando nuestra santidad. Que nos mantengamos en constante vigilancia. Esa es la exhortación. El pasaje que usted leyó dice que hubo una gran hambre, dice, en los tiempos de Isaac. Yo quisiera que lo revisara nuevamente, por favor. Dice, después dice, hubo una hambre en la tierra, oiga, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y entonces, por causa del hambre, dice, Isaac se fue a la tierra de Gerar. La palabra Gerar, vertida directamente del hebreo, significa peregrinaje. Entonces viene Dios, oiga, y logra mover a su profeta por causa del hambre. El hambre no es algo bueno, no sé si usted está de acuerdo conmigo. ¿Quién cree que es algo bueno? ¿Para qué sirve el hambre, hermano? Es una necesidad.
es una incomodidad. El hambre, hermano, debe de ser satisfecho, nos hace sentir mal. El hambre es una carencia, es producto de la pobreza, de la improductividad. Yo a nadie le deseo que pase hambre. Pero aquí dice que vino una gran hambre sobre la tierra. ¿Usted cree que el Señor tiene todo en sus manos? Mire, hasta la hormiguita que está ahí detrás de la pared, metida 10 centímetros debajo de la tierra, guardando un pedacito de hojita de grama, todo eso lo controla el Señor. No digamos, hermano, no digamos una hambre que afecta a su pueblo. Pero vino el Señor y mandó una hambre en los tiempos de Isaac, como la hambre que mandó en los días de Abraham, para recordarle a su profeta, para moverlo a él de la posición en la cual estaba. Quizás estaba acomodado, quizás la influencia del mundo sobre él había sido tan fuerte, hermano, que había por un momento descuidado esta situación, y viene Dios y por el hambre hace que Isaac se mueva del lugar donde estaba a Gerar. ¿Qué significa Gerar, vertido del hebreo, mis hermanos? Se lo acabo de decir. Significa peregrinaje. Bien, la orden del Señor es la siguiente: quédate aquí. No le dice, mira Isaac, vete de aquí. No le dice. Le dice el Señor, no desciendas a Egipto, dice, sino que habita en la tierra que yo te diré. Y ahí dice, habita como peregrino en Gerar. ¿Cómo fue que llegó a Gerar? Por causa de una necesidad, hermano. Por causa de una aparente calamidad. Por causa de una situación que le afectaba a él de forma negativa. Él vio su erario, su hacienda, sus beneficios, sus ganancias afectadas seriamente. Y dijo Isaac, nos tenemos que ir de aquí. Tenemos que movilizarnos hacia este lugar, porque hay hambre, porque hay necesidad. Yo quiero explicarle esta mañana de que el Señor tiene un trato con su pueblo en medio del amor y de la paciencia y de la misericordia, un trato a veces duro y firme. La Biblia dice, a todo aquel que el Señor toma por hijo, dice, a este castiga y a este azota. No tengas pena, porque tu apatía, tu descuido, el Señor te lo va a sacudir con una buena que te va a dar. No sé si dice amén a eso. Pero el Señor tiene sus métodos. Y quizás estaba ya, hermano, ahí Isaac confundiendo sus perspectivas y confundiendo la visión y la vocación que el Señor le había dado con la vida de todos los que estaban a su alrededor. Y dijo Dios, por amor de mi hijo, lo voy a sacudir y lo voy a estremecer. Y mandó hambre. Esta vez no mandó la peste. Esta vez no mandó los enemigos armados, hermano. Esta vez no mandó la enfermedad, no mandó el duelo. Esta vez el Señor escogió enviar hambre. Y la vida de Isaac se vio afectada. Y su economía se vio, hermano, sumida en una recesión, si usted lo quiere ver así. Él se vio envuelto en una situación angustiosa y aflictiva. Pero era Dios en medio de todo eso, usando aquella circunstancia para hablar al corazón de su profeta y para moverlo de un lugar hacia el otro. Entonces viene él y se mueve, hermano. Mire, ¿dónde andaba? Yo no sé, pero viene y llega al punto donde Dios lo quiere, a un lugar que se llama Gerar. Hasta el lugar, hermano, era apropiado para indicarle a él su verdadera actitud frente a la vida. Y se pregunta Isaac, ¿qué hago aquí en Gerar? Pero el Señor se le aparece. Porque dice la Biblia que después de que hay tormenta y después de que hay apretura y hay turbión, la voz del Señor se escucha. ¿Dicen amén? Porque óigame, Él marcha en medio de la tormenta y en medio del torbellino. Ahí va el Señor. Quizás no lo sienta usted. Quizás la lucha es muy dura y usted dice, esto está tremendo, pero no, ahí también va el Señor. Y después de haber sacudido la vida de su profeta, dice, verso 2, lea por favor, se le aparece el Señor. Ha de haber dicho Isaac,
qué bueno que el Señor no me ha dejado. Usted también diga en su corazón, el Señor no me ha abandonado. Porque yo le digo una cosa, que cuando uno está en pruebas, uno piensa que el Señor lo ha dejado. Yo no sé si a usted le ha pasado. Hace 15 días yo estuve en medio de un fuego de prueba tan tremendo que aquí nadie sabe, solo mi esposa. Yo me retiré a un lugar a encerrarme, a llorar como un niño, y por un segundo pensé que el Señor me había dejado. Cuando uno está en prueba, hermano, no es chiste. Pero qué bueno que en medio de la prueba aparece el Señor, hermano, que te dice, no te dejaré, ni te desampararé. Esas palmas, déselas a Él, aleluya. Qué bueno que Él siempre aparece ahí, hermano, con sus promesas, amén. Así que aquí aparece consolando el corazón de Isaac y le dice con instrucciones, no desciendas a Egipto, le dice, sino que habita en la tierra que yo te diré. Habita, eso sí, le dice, como forastero en esta tierra. Aquí te he traído yo. Todo lo que ha venido a tu vida no ha sido producto de la casualidad ni un acto fortuito. Es una obra planificada. Es algo que yo mismo he promovido. Estás aquí porque yo te he traído. Y te he traído para que oigas que tienes un llamamiento para ser, aquí lo dice, forastero, para que seas un peregrino. Y si tú acatas esto que yo te indico, yo te voy a bendecir, yo voy a estar contigo y yo te voy a confirmar. Hermano, qué cosa más maravillosa. Qué hermoso, hermano, que el Señor esté con nosotros. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay enemigo, hermano. No hay adversidad, no hay enfermedad que sea capaz de hacernos frente. Pero hay una condición que el Señor pone y que ahora podemos escuchar y podemos atender, porque fuera de esta posición no lo oiríamos. Y llegamos acá porque vino la prueba. Y llegamos a esa posición porque vino la escasez, porque los rendimientos bajaron, porque hubo luto, porque hubo pérdida, porque hubo una humillación, porque hubo algo que dolió. Y entonces la voz del Señor se deja oír y dice, permanece aquí, pero por favor que no se te olvide, porque ya no voy a traer el hambre, voy a traer otra cosa, porque yo actúo en medio de todo. Pero hazme un favor, actúa como forastero, habita aquí como extranjero, como peregrino. Mira todo esto como que es ajeno. Y se debe haber preguntado Isaac, ¿cómo hago yo para tener esa actitud frente a la vida? ¿Cómo hago yo para no confundirme y ver estas cosas, este mundo, todo esto que me rodea, que está lleno de los deseos de los ojos, de los deseos de la carne y de la vanagloria de la vida que engolosina la mente de todo el mundo? ¿Cómo hago para ya no ser afectado por eso? La Biblia dice que Abraham también sufrió el mismo dilema, el que usted también padece, pero dice que hubo una forma para poder contemplar todo esto que nos rodea como algo ajeno, que era lo que el mismo Pablo había llegado a la conclusión. Dice, todo esto lo considero como pérdida. No se confunda, todo esto no vale nada, es un espejismo pasajero. Y dice la Biblia que la manera exitosa y victoriosa como Abraham enfrentaba esta existencia era porque tenía la mirada en una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Tenemos necesidad de que nos enseñen y que se nos exhorte a no poner la mirada en las cosas de la tierra, sino poner la mirada en las cosas de arriba. No sé si dice amén. Esto será un juego de niños, de levantar la vista, si nos exponemos de forma constante, hermano, y frecuente a la exposición de la palabra de Dios. Por eso exija
que desde el púlpito se hable la Biblia, que se expongan los misterios de Cristo y de Dios. Y todo eso hace que nosotros no miremos para abajo, sino que miremos para arriba. Y eso necesitaba Isaac. Ese tipo de compenetración, ese tipo de determinación, hermano. Y lo adquirió. Porque le digo una cosa, el látigo del Señor tiene sus efectos. El hambre lo dejó sedita. Vuelvo a la carga con las experiencias personales, pero cuando uno está en medio de la prueba, ¿sabe qué es lo que dice uno? Nada vale la pena. Yo no sé si usted ha sido exigido casi al límite de sus fuerzas, en el momento en el que sus lágrimas son como torrentes, hermano. Pero en esos momentos que el Señor es el que nos lleva a esa circunstancia, uno dice, nada de este mundo vale la pena. Y valora uno, hermano, lo que verdaderamente tiene algún valor. Y son las cosas de Dios. Yo quisiera que usted siguiera aquí leyendo, siempre en Génesis capítulo 26. Vamos a ver en el verso 12, dice así. Dice, sembró Isaac en aquella tierra y cosechó, como dice, aquel año al 100 por 1, y el Señor le bendijo. ¿Quieres que te vaya bien? ¿Cuántos quieren que les vaya bien? Mire, hermano, Isaac venía de morder el polvo, por Dios santo. Isaac venía de experimentar pérdidas, de que le fueran a tocar a la puerta de los cobradores y no tenía para pagar, hermano. El hambre, la necesidad en su familia. Harapos de todo tipo había experimentado Isaac en su vida. Y entonces vino el Señor y lo traslada de una forma abrupta, en este caso, que dio que haber sido bien necio Isaac. Que no hay necesidad, hermano. No hay necesidad. Es como cuando usted tiene a su niño, ¿verdad? Hemos hablado aquí de cómo los padres deben de disciplinar a sus hijos. Y hemos dicho que hay que instruirlo. Y hemos dicho que hay que corregirlo. Y que luego, con todo el dolor del alma, ¿verdad? Y de la forma más considerada y sin ira y sin hacer un derroche de furia y violencia, hay que aplicar la vara. Pero eso de aplicar la vara para uno de padre es doloroso. Y los hijos a uno no le creen, ¿verdad? Porque uno les dice, esto me duele más a mí que a vos. Y se ve que ellos no entienden eso, ¿verdad? Pero es lo mismo, hermano, con el Padre Celestial. Dice, así como se compadece un padre de los hijos, dice el Señor, así se compadece Jehová de los que le temen. Así que la analogía y la comparación es viable. Esto es así, hermano. Ha de haber dicho el Señor, si ya le hablé tantas veces a Isaac y no me obedece, no me hace caso, pero bueno, voy a mandar el hambre a las malas. Y Isaac se mueve hacia el lugar donde Dios lo quiere, y entonces empieza él a experimentar una situación que no había conocido antes. Dice que cosechó al 100 por 1. Yo quiero decirle una cosa, hermano. Cosechar al 100 por 1 equivale a lo que Juan 10:10 dice, que Él ha venido para que tengamos, ayúdeme por favor, vida y vida en abundancia. Y casi siempre que nos hablan de bendiciones, algunos pensamos, ¿verdad? Tenemos ese defecto de decir, montones de billetes que voy a tener aquí en la bolsa. No, hermano, necesariamente no. El Señor te va a dar lo suficiente. El Señor te va a dar lo necesario, esa es su promesa. Pero juntamente con eso también te va a dar paz adentro de tu casa. Recuérdese, es mejor un bocado de pan en paz que un buey engordado en una casa donde hay discordias. Pero también te va a dar salud, también te va a dar armonía, comunión. Te va a dar una casa donde hayan risas y no donde se tiren platos, no donde hayan reclamos. Las bendiciones del Señor. Nosotros que somos tan materialistas y que somos como ovejas en el gallinero, lo que pensamos inmediatamente son billetes, hermano. Pensamos en negocios, pensamos en cheques, pensamos en cobros. Óigame por favor, las bendiciones del Señor tienen diversas formas de manifestarse.
Cuando Dios te da una esposa que te ama, que te quiera y que te respeta, Dios te está bendiciendo. Porque eso no viene sino de arriba, porque dice que toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Padre de las luces. Cuando a ti, hermana, Dios te da un esposo que es cariñoso contigo, que es cortés, que nunca te alza la voz, mucho menos va a tocar tu cuerpo de una forma violenta, y que se hace cargo de algunos aspectos materiales de la casa, porque yo comparto la idea que la mujer también debe de colaborar, es que Dios te está bendiciendo. Te dio hijos para que los formes y como saetas, sácales filo, púlelos, prepáralos para que el Señor los utilice. Dios te ha bendecido. Así que, hermano, por favor, sacudámonos eso de que las bendiciones del Señor siempre es dinero, por favor. Bien, vamos al verso 13. En este caso dice, el varón se enriqueció, está hablando de Isaac. Y esas riquezas, como les digo, hermanos, son de todo tipo, por favor, no solamente son haberes en el banco, ¿verdad? Y fue prosperado, dice, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso e influyente. Verso 14. Tuvo hato de ovejas, vacas, mucha labranza, y entonces hubo una reacción del entorno porque los filisteos reaccionaron. Hay alguien que no va a estar tranquilo de verte a ti realizado, contento y feliz. Hay alguien que no va a estar conforme y que va a tronar los dientes y que va a tratar de estropear todo aquello que Dios a ti te ha dado. Y ese es el enemigo que ha venido. Dígame, ¿qué vino el enemigo? Y aquí dice que entonces los filisteos reaccionaron. Ahora vea qué fue lo que pasó. Aquí hay una batalla, hermano. En medio de la aparente cordialidad entre los filisteos aquí y de Isaac, hay una batalla. Hay una lucha. Exactamente la misma lucha, hermano, que hay entre nosotros y el sistema mundano que nos rodea. Y entonces Isaac vino y se dio cuenta de algo que antes no se había fijado. Porque antes, como quien dice, le venía gordo todo esto. Vea lo que dice ahí. Dice, verso 15, todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre, los filisteos, dice, los habían cegado y los habían llenado de tierra. Verso 18. Volvió entonces Isaac a abrir los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de su muerte, dice. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Aquí sucede algo. Isaac la pasaba muy tranquilo, hermano. O sea, vivía sin aplicar los principios bíblicos, ¿verdad? Y decía él, tranquilamente, aquí no ha pasado nada. Pero en eso vino la prueba. Y el sacudón, ¿verdad?, tiene un efecto en el pueblo distinto de como tiene el efecto en la gente que no es pueblo de Dios. Viene una tempestad al que no es pueblo de Dios y levanta sus manos y pasea su lengua contra el cielo y maldicen a Dios. Y le dicen a las montañas, caed sobre nosotros. Yo no pedí venir a este mundo. Y dice, todo este mundo está lleno de despropósito. La vida no vale la pena vivirla. Y la gente se deprime. Pero en cambio con el pueblo de Dios, cuando viene la prueba, dice Job, con todo esto no atribuyó despropósito a Dios alguno, sino que dijo, Jehová dio, Jehová quitó, y sea bendito el nombre del Señor. Amén. Por eso es que el pueblo, cuando vienen las pruebas, ese es el momento de afinar más las gargantas. Es el momento de venir más temprano al culto para alabar al Señor. Dice amén. Es el momento de bendecirle con nuestras gargantas, con nuestras vidas. Sea bendito el nombre de Jehová. Vino la prueba y se metió al camino. ¿Cómo es eso que los varazos, verdad, hermano, nos meten al camino? Por eso es que Pedro también exhortaba a la iglesia y le decía, es necesario, dice, que por muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Y dice, no os sorprendáis por el fuego de prueba que os ha sobrevenido, dice, como que alguna cosa extraña os aconteciera. Antes, dice, dad gracias a Dios, porque vuestra fe, dice, mucho más preciosa que el oro, está siendo afinada
para que en alabanza y gloria sea manifestada cuando Jesucristo aparezca. Se trata, hermano, de un propósito de Dios para nosotros. Así que yo quisiera que usted visualizara la vida de Isaac y en medio de esa contemplación se viera a usted mismo ahí. La prueba no es para destruirte, es para meterte al camino. Y el camino se llama Gerar. Y el camino es angostito, hay que andar por él con mucho cuidado, porque en un 2x3 te sales de él. Cuida tus amistades. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuida lo que entra a tu mente. Cuida tu santidad. Paso a paso, con cuidado, con vigilancia, conservando aquello que el Señor te ha dado, que es algo muy valioso. Y andando así se da cuenta él de que él ha sido llamado a ser peregrino. Se da cuenta que tiene que ver como algo ajeno todo lo que le rodea, que su meta está allá arriba, una ciudad celestial que Dios ha hecho y ha preparado para él. Debe usted recordar las palabras del Señor, que le dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo me voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y mire qué amor. Y yo vendré y os tomaré a mí mismo, dice. Aleluya. Y mientras estamos en esa caminando con esa actitud como peregrinos, después de haber recibido la disciplina del Señor, pero dice, sus manos hieren, pero sus manos curan. Dice amén. Heridas, fieles. Hay un pasaje que dice: fieles son las heridas del que ama, aunque inoportunos los besos del que aborrece. A mí me decía mi mamá cuando era chiquito, tratando de consolarme después de las... Quien bien te quiere, mi hijo, me decía. No sé si ustedes lo saben, es un dicho chapín. Aquí se lo han de decir también ustedes a sus hijos. Quien bien te quiere, también te aporrea. Amén. Y ahí estaba Isaac, hermano, diciendo: mi Dios pues suplirá para todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y empezó a experimentar, hermano, toda aquella visitación. Y experimentando las mieles de la visitación del Señor y caminando como un peregrino, que vamos a empezar a describir qué es eso. Ahora se le abren los ojos y dice: ¿cómo es que no me di cuenta de todas estas cosas? ¿Por qué están estos pozos tapados? ¿Cómo es que no me di cuenta antes, hermano? Cuando uno empieza a andar en los caminos del Señor y en la vida en el Espíritu, se da cuenta que hay que hacer correcciones. Hay que hacer ajustes. Hay cosas que están fuera del lugar y hay que componerlas. Y dice: estos pozos no tienen que estar tapados. Estos pozos los filisteos se han encargado de llenarlos de tierra, de llenarlos de humanismo, de materialismo, de conceptos terrenales, de cosas equivocadas. Dele gracias a Dios cuando el Señor lo mete a la senda, hermano. Porque entonces ahí usted para miente, se detiene en el camino y se da cuenta de que ha estado usted siendo demasiado tolerante, hermano, con muchas cosas que el Señor en su paciencia y en su misericordia también le ha soportado. Y viene él y se da cuenta y dice: esto no está bien. Eso le pasó al hijo pródigo. Yo le he dicho que el momento más grande de la parábola del hijo pródigo, entre muchos, porque es difícil y complejo decir eso, ¿verdad? Pero momento especial mejor es aquel cuando estando mordiendo el polvo, comiendo aquella basura en el chiquero con los cerdos, padeciendo hambre, desprecios y humillaciones, de repente dice: ¿cuántos obreros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco? Ahí cuando él recapacita, ahí cuando él reacciona, hermanos amados, es la misma situación parecida a la que está aquí sucediendo. Y dice Isaac: esto no está bien. No está bien que tú te quedes con los diezmos del Señor. Estoy dando duro, hermano, esta mañana. Quizás donde más nos duele.
No es correcto, hermano, que siempre vengas tarde a la iglesia y que tengas un privilegio y seas irresponsable con él. Yo no fui, hermano. Óigame una cosa, cuando caminamos como peregrinos, nos damos cuenta que hay muchas cosas que arreglar. Y decimos, esto no está bien. Esto no es correcto. Esto hay que cambiarlo. Y hacerlo implica, hermano, como le dije la vez pasada, un sacrificio, un esfuerzo. Implica un riesgo. Implica dejar algo, implica romper algo, implica que alguien te vea mal. Dice David, yo se lo dije cuando llegó a la planicie de lo que después se convirtió en el templo, el Espíritu del Señor le dice, aquí va a estar el altar del holocausto. Y aquí, dice el Señor, se va a levantar casa a mi nombre. Fíjate el Señor cómo es. No anda preguntando, mira, esto ya lo compraste, no es muy caro. El Señor no dice eso. Aquí va a estar el altar del holocausto. Dice David, pues aquí se va a hacer. Y aparece Ornán Jebuseo, que es el propietario de aquella planicie. Y llega Ornán Jebuseo y le dice a David, no tengas pena, le dice. Yo hasta los bueyes y la leña voy a dar para el holocausto. Tú no te preocupes de nada. Y lo que esto vale, regalado se vale, dice. Y le dice David, momentito, le dice. Porque nosotros los siervos de Dios, los que andamos como peregrinos y como extranjeros en la tierra, ¿sabes una cosa? Fija el precio, dime cuánto cuesta esto. Y el precio que tú digas, ese te voy a pagar. Oiga, entre comillas esto, que se le grabe en la mente y en el corazón, porque yo no voy a sacrificar al Señor nada que a mí no me cueste. Esa es la verdadera esencia del sacrificio al Señor. Esa es la verdadera filosofía bíblica de la ofrenda y del diezmo, hermano. Alguien no da su diezmo porque dice, es que no me alcanza, es que el Señor sabe. Por supuesto que el Señor sabe todo. Lo que pasa es que Él te está probando. Y cuando Él te pide y tú le das, es porque Él te quiere dar más. No sé si dice amén. Mire usted, volvamos al punto. El tema hoy no son las ofrendas, ni es el diezmo, pero viene Isaac y dice, esto no está bien. Esto no está bien, ¿verdad? Aquí lo que deberían de haber son aguas vivas que fluyan. Aquí lo que deberían de haber son torrentes. Aquí lo que debería de haber es un pozo de aguas vivas y lo que hay son terrones de tierra. Y entonces viene él y procede a hacer la obra titánica, hermano, y aquí hablo de restauración. Mire usted, el Señor es el que da vida a los muertos. El Señor es el que llama las cosas que no son como si fuesen. No sé si dice amén. Pero el Señor hace milagros, hermano. El Señor restaura no solo las familias, sino que también los cuerpos. Y esta mañana yo le pido a usted que le crea al Señor. Porque lo único que está pidiendo es que usted dé un paso de fe. Un paso de fe nada más. Y mire usted el recorrido acá, usted va a leer el pasaje después, por favor. Dice que vino Isaac y entonces, frente a la mirada desafiante de todos los enemigos y todos los dedos que se le señalaban y de toda la crítica existente y de todo el mundo que le censuraba y de las cabezas que se movían de forma negativa y burlona, porque eso le pasa a todo aquel que es siervo de Dios. Dice, todo aquel que quiera vivir piamente, dice, padecerá persecución por causa de la justicia. Y eso le pasó, hermano, a Noé. Y la gente movía la cabeza y decía, ese es un loco, es un bobo, no se da cuenta, es irracional, se va contra la razón. Eso decían de Enoc, eso decían de Moisés, eso decían de David. Pareces un cualquiera ahí, haciendo tanto aspaviento y tanto relajo, exagerando, le decía a su mujer. Eso decían de la mujer, hermano, que fue a ungir los pies del Señor y que tomó sus cabellos como una toalla y con un perfume de gran precio hizo todo aquello y la censura estuvo sobre ella. Pero tú quieres aplausos. Pero usted quiere trofeos y menciones honoríficas. Estamos equivocados, hermano.
Dice la Biblia que Isaac, contra viento y marea y contra toda la crítica, mandó a sus siervos y dice, abran esos pozos y que vuelva a haber agua. ¿Sabe cómo se llama eso también? Volver a las sendas antiguas. No vino Isaac y dijo, qué pozos tan feos, con razón nos taparon. ¿Saben qué? Vamos a abrir unos nuevos, unos más bonitos, unos más chileros, unos más creativos, unos más entretenidos y más divertidos. No hizo eso, hermano. Los mismos pozos de Abraham, que se abran. Y se abrieron los pozos, hermano, ahí estaba el agua. ¿Y qué nombre les vamos a poner? Los mismos que tenía Abraham. ¿Sabe una cosa? Porque estas cosas no cambian con el tiempo, hermano. Los que pensamos que cambian somos nosotros. Somos los que tenemos que volver a las sendas antiguas, hermano, y andar en esos caminos del Señor. Mire, le quiero hacer corta la historia. Dice que entonces, si quiere mejor acompáñeme aquí y lo lee. El verso 19 dice, los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas. Y los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra. Y entonces se llamó ese lugar Esek. Esek significa riña, ahí ha de decir en su Biblia. Dice, porque habían altercado con él. Se le volvió a él un hábito, hermano, eso de abrir pozos. Se le volvió a él un hábito, hermano. Fíjese usted cómo somos nosotros. Empezamos a hacer algo malo y después hacemos algo peor. Y después hacemos algo desastroso. Y después hacemos algo más desastroso. Así es nuestra naturaleza. Pero por otro lado, en las cosas del Señor, yo le aconsejo a usted lo que le dice Pablo a Timoteo. Ejercítate en la gracia. Y vino Isaac y abrió los pozos de su padre. Y cuando hizo eso, hermano, ese hombre se sintió realizado. Ese hombre sintió una victoria. Y dijo, y descubrió, Dios no me llamó a mí para ser un ingeniero. Ese no es el llamamiento de Dios. Aunque debería de serlo. Dios no me llamó a mí para ser un economista, aunque podría serlo, ni un médico. Mi función principal no es esa. Mi función principal tiene que ver con cavar en el valle y encontrar aguas. Amén. Porque era un agricultor exitoso. Y dijo él, eso de la cosecha estuvo bueno, así como eso de tu profesión y de tu carrera o de tu negocio está bueno. Que el Señor te siga bendiciendo. Pero tu verdadero llamado es romper la piedra, abrir ahí y encontrar un afluente. Dice amén. Esa es tu verdadera vocación. Y cuando Isaac abrió esos primeros pozos, dijo, es que yo para esto he nacido. Es que esta es mi verdadera vocación. Mi llamamiento está aquí. Y entonces agarró, como decimos en buen chapín, ¿cómo se dice? Agarró carretilla, ¿verdad? Y le dijo a sus hijos, ¿saben qué? Los pozos de mi papá ya están destapados, ahora probemos aquí. Y dice que abrieron usted. Y cuando abren van encontrando aguas. Y dice Isaac, me da la impresión que aquí podría haber un pozo cada 10 centímetros. Y se recuerda de aquello que usted debe recordar que Jesús le dijo a los discípulos, miren, ustedes decían que no. Todos ustedes, porque no andaban como peregrinos. Ustedes decían, faltan 4 meses, pero yo les digo, los campos están blancos. Dicen amén. Ustedes decían que no se podía, pero miren, sí se puede. Sí se puede sacar agua excavando en el valle. Y entonces el enemigo viene y se pronuncia y hay enemistad. Y es que cuando empiezas a cavar los pozos para el Señor con esa actitud de peregrinos, tú te das cuenta que tú no puedes tener amistad con el mundo. Porque la amistad con el mundo es enemistad contra Dios, hermanos. Ya tienes que ir rompiendo ahí. Pero usted me dice, pero no puedo. Es que el mundo me atrae de tal manera. Entonces es porque tú no andas como peregrino. Y ese es el problema. Y esta mañana vamos a orar.
pidiéndole al Señor que acatemos lo que Pedro le dice a la iglesia, con aquel amor y con aquella ternura. Les ruego como se les ruega a los peregrinos, les pido como se les ruega a los extranjeros. Hermanos amados, tenemos ese llamamiento. Fíjese que dice aquí la Biblia, siga leyendo por favor, estamos en la parte final, no se aflija. Verso 21 dice, abrieron otro pozo y también riñeron, porque los filisteos siempre van a estar enojados con eso. Dice, y llamó el nombre de ese pozo Sidna. ¿Cómo dice ahí en su Biblia que significa Sidna? Significa enemistad. Muy bien, tomemos estas dos palabras, riña y enemistad. Son características de la actitud que existe entre el mundo y la iglesia. Eso es lo que debe caracterizar. Pero cuando hay amistad y comunión con el mundo, eso está incorrecto. Eso está porque los pozos están tapados, hermano. Y cuando tú vas por el mundo, aplausos son los que te dan. Pero cuando hay pozos de agua vivas descubiertos y estamos en esa labor titánica rompiendo la piedra y encontrando los afluentes del Señor, hermano, entonces hay alguien que va a estar enojado. Entonces va a haber oposición y vas a descubrir que tu verdadera actitud hacia las cosas del mundo es esta: un altercado, una enemistad. Por eso hasta usted, dice la Biblia, no se una en yugo desigual, porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Aquí termino, hermano. Dice, entonces dice verso 22, lea por favor, se apartó de ahí, dice, y abrió otro. Como ve, mire, él estaba abriendo por todos lados, hermano. Y entonces ya no riñeron sobre él. ¿Qué pasó con los filisteos? Aquí ahí le voy a explicar. Llamó este nombre del pozo, dice Rehobot, y dijo, porque Jehová ahora me ha prosperado y fructificaremos en la tierra. ¿Sabe qué significa Rehobot? Ahí lo dice en su Biblia. Dice, ¿cómo dice? Dice, lugares espaciosos, dice. Eso, por lo menos aquí en la mía, así dice. Lugares amplios, dice, o espaciosos. ¿Sabe qué significa? Amplitud. Cuando hablamos de amplitud es que no hay estrechez, ¿verdad? Es que quizás hay abundancia, hay plenitud. Bueno, nos vamos a ir con este pensamiento. El Señor dice, resistid al diablo, ¿y qué dice? Y el diablo huirá de vosotros. Mire la actitud valiente de Isaac. Los enemigos enojados contra él le decían, pues ¿qué? Si es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. Pues ¿qué? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Abramos más pozos. Y seguían abriendo pozos. Y el mundo en contra. Y los filisteos, hermano, ahí amenazándolo. Y abrieron otro pozo. Y la misma cosa. Dijeron los filisteos, con este no se puede. Mejor vámonos, muchachos. Se fueron los filisteos, hermano. Hermano, así es. En la medida en que usted resista al diablo, ¿qué dice la Biblia? Huirá de vosotros. Y en la medida en que usted resista al enemigo y persevere, hermano, en las cosas del Señor, ¿qué habrá? Amplitud. Habrá bendición. Porque le digo algo. Este es un proverbio de la vida diaria. No para siempre se trilla el trigo. Y este también es un dicho popular. Que después de la tormenta